Mientras tanto, le doy la bienvenida al programa a nuestro compañero, columnista del periódico Excelsior, analista de temas de seguridad, Jorge Fernández Menéndez. ¿Cómo estás, Jorge? Gusto que nos acompañes por segundo día consecutivo aquí en el programa. Buenos días. No, es un placer, Pascal, un placer estar contigo, con todos los amigos de Imagen. Bueno, pues esta es una historia que tú has seguido desde hace muchísimos años, la trayectoria del Mayo Zambada como uno de los fundadores del cártel de Sinaloa. ¿Cuáles son tus primeras impresiones, Jorge? Mira, yo creo que lo primero que tenemos aquí es que es el fin de una era. Ujú. El cártel de Sinaloa, como lo conocíamos, con dos de los chapitos detenidos, con el Mayo Zambada detenido, es completamente diferente, pero no solamente es el fin de una era, si se confirma la versión que yo creo que es la más verosímil, de que fue una entrega pactada, que el Mayo se entregó a las autoridades de los Estados Unidos, yo no creo eso que se está diciendo de que lo engañaron y lo subieron a un avión. El Mayo ya no hacía esas cosas. Eh, Creo que lo que viene es, tú cuando te entregas, cuando participas en una entrega pactada de estas características, eh, pides ciertas condiciones y lo que tienes que entregar es básicamente información. Ujú. Y el Mayo tiene, si hay alguien que tiene información sobre el mundo del narcotráfico en México, es el Mayo Zambada, eso no nos engañemos. Entonces, creo que es el personaje que mayor información puede tener. Durante medio siglo ha estado el Mayo Zambada involucrado directamente en temas del narcotráfico. Durante 30 años fue el líder de la que terminó siendo la principal organización del narcotráfico mundial. No tuvo interrupciones en esa capacidad operativa porque nunca había sido detenido, nunca había estado tras las rejas, siempre había estado al mando de la organización. Y entonces yo creo, lo decíamos, lo escribíamos en la columna que aparece hoy en Excelsior, que mucha gente debe haber dormido muy mal Ujú. el día de ayer, porque durante 30 años al frente de un cártel de estas características, inevitablemente hay alianzas, hay complicidades, hay operaciones, hay negocios, hay no solamente tráfico de drogas, lavado de dinero, inversiones que se tienen que haber hecho con mucha gente y que van a tener inevitablemente mucha repercusión. En México y en otros países, según la DEA, el cártel de Sinaloa opera en 40 países aproximadamente, en 20 de ellos de forma muy intensa. Toda Centroamérica, Colombia, Perú, Ecuador, algunos países europeos. Vamos a tener mucho que ver en las próximas horas, me parece. Jorge, vamos a tener que hacer en breve un corte, pero me gustaría dejarte planteadas algunas preguntas. ¿Qué te dice el hecho de que todo parece indicar que el avión que llevó a estos dos personajes, no sé si llegaron juntos, eso es algo que hay que determinar también, pues salió de Hermosillo y aterrizó en un aeropuerto cercano a El Paso, en el estado de Nuevo México? ¿Qué te dice eso? ¿Qué te dice también pues la entrega simultánea de estos dos personajes, si había una disputa entre el Mayo y los Chapitos, de los cuales forma parte Joaquín Guzmán López? Son algunas de las incógnitas, entre otras, que tenemos todavía a esta hora, y si me permites hacer una pausa, regresamos enseguida para pues tratar de interpretar la información oficial que conocemos hasta ahora. Jorge. Hace unos minutos dijo Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad del Gobierno Federal, que México no participó en la captura o entrega de estos dos personajes, Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López. Está esperando, dijo textualmente Rosa Isela Rodríguez, que Estados Unidos dé a conocer si fue captura, si fue entrega, si se pactó. Pero volvamos con Jorge Fernández Menéndez. Jorge, ¿qué te dice la información que tenemos hasta ahora? El vuelo de Hermosillo al aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México, la posibilidad de que hayan llegado juntos estos dos personajes o por separado. Si se trata, tú me dices que te inclinas a pensar que se trató de una entrega pactada. En fin, hay todavía muchos cabos sueltos que parece, Jorge,
que el gobierno mexicano tampoco tiene forma de abarrar. No, mira, estaba viendo ahora la intervención de Rosa Isela en la mañanera. Bueno, evidentemente tienen tanta información como tú o como yo. Eso de que colaboró mucho el gobierno de Estados Unidos, les informó a las 3:30 de la tarde que los había detenido, 3:45 que estaba confirmadas las identidades. Todo el relato que hace, el propio relato que hace Rosa Isela, lo que muestra de una tarjeta de migración, la foto que muestra del Mayo Zambada en el avión, son demostración de que fue una entrega pactada. Ujú. Eh, eh, Llegaron juntos, es una entrega pactada, volaron, aterrizaron en un aeropuerto muy pequeño que no recibe vuelos internacionales normalmente, ahí cerca de la base de Fort Bragg en El Paso, que es donde está el centro antidrogas de los Estados Unidos, además de muchas otras instalaciones de seguridad y militares. Eh, entonces, yo creo que la entrega es pactada, yo creo que tenemos que partir de esa base. No ha habido información de Estados Unidos que trascienda ese capítulo y lo importante yo creo que es ver qué es lo que van a hacer Estados Unidos con esas detenciones, con esa información. No podemos desligar esto, Pascal, tampoco de la información que se dio ayer de que Ovidio Guzmán estaría también aparentemente en libertad. La segunda audiencia del juicio de Ovidio Guzmán se haría el 1 de octubre, el mismo día que toma posesión Claudia Sheinbaum, y se supone, o por lo menos lo que se dice, es que Ovidio también se habría acogido a la figura de testigo protegido, lo mismo que el Nini, el que era jefe de sicarios, que ya está también en Estados Unidos. Si es así, vamos a tener a un jefe de sicarios del cártel de Sinaloa, a dos de los Chapitos y al Mayo, Ujú. colaborando de una u otra forma con las autoridades estadounidenses. Y yo me imagino que ninguno de ellos, o por lo menos las autoridades estadounidenses, no están muy interesadas en saber lo que ocurrió en México hace 15, 10, 12 años, porque saben perfectamente lo que pasó. Lo que creo que la información y lo más importante que tienen es lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido en el pasado inmediato, lo que ocurre en la actualidad. Y sobre eso van a ser sus interrogatorios y sobre eso va a ser la información, que podrá ser público o no, pero que quedará, tú lo conoces muy bien, en los archivos, en la información, Sí. en la inteligencia que maneja Estados Unidos en estos temas. Jorge, me queda claro que la negociación a la que se llegó con Vicente Zamada Niebla, el Vicentillo, hijo del Mayo, pues fue que proporcionar información para procesar a Joaquín El Chapo Guzmán, contra el que pues fue implacable la parte acusadora, la fiscalía estadounidense. Lo que me pregunto yo, escuchándote, la pregunta que me surgió es, bueno, ¿tendrán a dos chapitos, a El Mayo Zambada, negociando con ellos que les dé información? Mi pregunta, Jorge, es, ¿con qué propósito sería o para qué se utilizaría dicha información en tu opinión? Y sobre temas de la actualidad, quiénes participan en la actualidad, quiénes son socios en la actualidad, Ujú. cuáles son las complicidades en la actualidad, cómo operó en los últimos años, los últimos 5 o 6 años, el cártel de Sinaloa. Hay muchos elementos sobre los que pueden trabajar. Me parece que ese es el punto central. Eso es lo que van a pedir, eso es lo que van a exhibir. Ajá. Y yo no dudo que del 1 de octubre en adelante, como ocurre siempre, siempre que terminan los sexenios, se recurre a buscar algunos responsables de cosas que ocurrieron. Ahí está el caso de García Luna y de muchos otros, Sí. a ver qué es lo que hacen las autoridades estadounidenses. Pero por eso yo decía que muchos en nuestro país y en otros países deben estar muy preocupados el día de hoy porque Sí. debe haber ya todo un catálogo de personajes que podrán estar bajo investigación. Me quedan unos segundos en este bloque y te voy a pedir de favor que todavía te puedas quedar un rato más para que pues sigamos en este análisis, escuchando lo que ha dicho esta mañana Rosa Isela Rodríguez, pero preguntarte si tú ves la posibilidad
de que esta información que pudieran dar estos tres personajes que hemos mencionado pudiera impactar en algunos funcionarios actuales del gobierno mexicano? Me asombraría que no impactara. Ujú. Bueno, Eh, para eso los detienes, ¿no? sí, O sea, ¿qué es lo que más le interesa a Estados Unidos y particularmente a la DEA, que tiene un largo conflicto con los gobiernos mexicanos? Es las complicidades. Lo que ellos quieren romper son las cadenas de complicidades. Van a tener que trabajar en el tema del fentanilo, las redes de introducción de fentanilo a los Estados Unidos. No sí, sé hasta dónde eh, estas organizaciones son muy horizontales en ese sentido. sí. ¿Cuáles son las redes que puede conocer o no el Mayo, que pueden conocer estos integrantes de los Chapitos? Ujú. Y van a querer conocer Bueno, complicidades políticas, empresariales, para temas sí. políticos, de dinero, también de lavado de dinero. Me asombraría Jorge, que permíteme un no fuera a momentito, aparecer algún si eres tan funcionario. amable, perdón por abusar de tu tiempo, regresamos enseguida para concluir. Gracias. Le agradezco mucho a Jorge Fernández Menéndez que me haya esperado en la línea. Una disculpa, Jorge, estaba a punto de caernos el corte, pero bueno, me gustaría que escucháramos tú, el auditorio y yo lo que ha venido diciendo Rosa Isela Rodríguez y tener algún comentario tuyo. Eh, Comenzaría por la confirmación que hizo la secretaria de Seguridad de que el gobierno mexicano no participó en la captura o entrega de estos dos criminales. Vamos a escucharla, Jorge. Ustedes preguntan si fue entrega, si fue captura. Eso es parte de la investigación y parte de la información que nosotros estaríamos esperando del gobierno de Estados Unidos. Hemos tenido buena información, como vieron ustedes a partir de ayer con la Embajada de Estados Unidos en México, y hemos estado colaborando con ellos en diferentes procesos de extradición y de investigación de otros casos. Y la pregunta es si nosotros participamos en esta detención del día de ayer. Es no, el gobierno de México no participó en esta detención. Jorge, tu comentario. Bueno, es muy sincera, Rosa Isela, no sabían nada. Los llamaron por teléfono, los llamó la embajada, ni siquiera los llamaron desde Estados Unidos, no hubo comunicación con organismos de inteligencia. La información que yo tengo es prácticamente de esas mismas horas, alrededor de las 4:30 de la tarde, que es cuando dice Rosa Isela que se enteraron 15:45. Creo que, ¿qué lectura le tenemos que dar, Pascal? Yo creo que esto es el fracaso definitivo de la estrategia de abrazos y no balazos, de la estrategia de que no capturemos a los capos porque se puede provocar desorden, y de la estrategia de, incluso después de haber limitado la colaboración con las agencias estadounidenses. Esta es una operación estadounidense, hay que decirlo, que se realizó en... Yo sigo insistiendo en la idea de la entrega pactada. La propia Rosa Isela dice que da a entender que es una entrega pactada. En otras intervenciones posteriores no tienen la información completa, tampoco ellos. Muchas horas después, casi 24 horas después, Uh-huh. el avión partió de México a las 8:30 de la mañana del día de ayer. Entonces, no, el gobierno mexicano no participó en esta operación. Fue una operación de inteligencia realizada por organismos de inteligencia de antidrogas de los Estados Unidos en México, que llevaron al Mayo Zambada, se entregó voluntariamente, lo llevan a Estados Unidos en una operación que uno se podría preguntar entonces cómo no pudieron localizar las fuerzas de seguridad al Mayo Zambada en México, al Uh-huh. Chapito, a Joaquín Guzmán López en México, cómo no pudieron incluso negociar con ellos, cómo no pudieron negociar que se entregaran en México. Esa es la realidad. Es un enorme fracaso para la seguridad mexicana. Bueno, pues sigue insistiendo Rosa Isela Rodríguez que no pueden saber si fue captura o fue entrega. Esto simplemente confirma lo que tú nos dices, Jorge, que no tienen realmente la menor idea. Ahora, si despegaron de Hermosillo,
Sí, me sigo preguntando si despegaron juntos o no, tú ya me darás tu punto de vista, pero lo cierto es lo que tú acabas de señalar, o sea, se fueron de aquí sin que ninguna autoridad mexicana tuviera la menor idea de quién iba en ese avión o esos aviones. Por lo que dice, lo que presenta Rosa Isela, un documento ahí del Instituto Nacional de Migración, se va un piloto estadounidense, presenta el plan de vuelo, no se entiende muy bien, y aparentemente se van en ese avión. La, lo que se ve, lo que se ve ahí es una foto que presentan también del Mayo en el avión, que se lo ve también muy tranquilo, ¿no? No Sí. se lo ve en una situación de detenido O ni, engañado, ni ¿no? mucho menos Sí, engañado, sí. ¿no? Yo creo que es evidente. A ver, el Mayo Zambada no recuerdo que nunca el Mayo Zambada, todos los que lo conocieron, los que platican, era un hombre extremadamente cuidadoso, ya no estaba en las operaciones pequeñas, no me lo imagino subiéndose a un avión sin saber muy bien a dónde va y si no tiene él el control del avión. Y si vemos la información de migración, es un avión estadounidense, Ujú. con un piloto estadounidense, con matrícula estadounidense, lo veo eh, muy difícil que no haya sido una entrega. Muy bien. Ahora, la relación entre ambos personajes, ¿cómo era, digamos, en los tiempos recientes, si se puede saber? Lo que sabemos es que hay una confrontación de los Chapitos con el Mayo Zambada desde que el hermano y el hijo del Mayo Zambada participaron como testigos protegidos Sí. en el juicio del Chapo. Lo que se está manejando en las últimas horas también a partir de esta información y el Mayo era padrino de alguno de los hijos del Chapo Guzmán. Ujú, Ellos eran compadres. Aparentemente los ahijados son estos precisamente, Joaquín y Ovidio, son hijos de una de las mujeres del Chapo Guzmán. Iván Archibaldo, el otro hermano que participa en esto, son hijos de otra de las esposas del Chapo Guzmán. Aparentemente esa es la división, porque no creo que sea casualidad que los dos hermanos más cercanos son los que ya están en Estados Unidos y los otros dos ujú. son los que están enfrentando, los que se estaban enfrentando incluso con violencia, con grupos Sí. del Mayo Zambada. Entonces, creo que esa es un poco la relación familiar. Cuando vemos, hay cosas que en las mafias, dicen los teóricos, no se pueden ocultar. Primero, las relaciones de complicidad, Ujú. no pueden existir estos grupos sin complicidad. Y después la relación familiar. Por la propia formación, estos grupos se apoyan o se dejan de apoyar en las relaciones familiares. Y quizás lo que estamos viendo es esto. Me preguntaban ayer por qué se entregaría el Mayo. Y yo creo que porque tiene 75, 76 años de edad, Ujú. porque está enfermo, porque quiere proteger a sus parejas. Por lo que sabemos, ha tenido 6 parejas, con 4 de ellas tiene hijos. El Mayo Zambada, su propiedad ya lo hizo con anterioridad. Sobre todo hay una de sus esposas, su esposa formal, digamos, a la que tiene mucho interés en proteger. Su hijo ya está, un par de hijos están detenidos en los Estados Unidos, Ujú. está detenido su hermano. Yo creo que eso es lo que está protegiendo y eso es lo que está negociando Muy bien. el Mayo Zambada. Y me imagino que Joaquín, el hermano de Ovidio, y el propio Ovidio son hombres muy jóvenes todavía, Ujú. están negociando el resto de su vida. Pues ahí está, muy interesante, Jorge, y vamos armando poco a poco este rompecabezas. Te agradezco mucho y gracias por la paciencia de quedarte tanto tiempo con nosotros. No, nada que agradecer, es un placer siempre estar Gracias, Jorge. contigo, con todos tus Qué amigos. amable. Gracias. 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 Ahí está Jorge Fernández Menéndez, quien, por cierto, en su columna Razones, en el periódico Excelsior, aborda justamente este tema. Le recomiendo mucho que lo lea hoy y siempre en las páginas de Excelsior.